Ahí me comentan si se puede visualizar la pantalla, por favor. Sí se visualiza. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Quien les habla es el ingeniero Ricardo Ariza. Como ahí pudieron escuchar, tengo experiencia en el área de oficina técnica. Entonces, desde el punto de vista profesional, me encantaría poder comentarles acerca de los metrados en edificaciones. Vamos a hablar un poquitito acerca de ello, la importancia que tienen. Vamos a ver cómo afecta en el día a día en un proyecto de edificación los metrados. Y vamos a conversar un poquitito acerca ya de una especialidad de movimiento de tierra. ¿Qué es lo que buscamos dentro del curso? El nombre es un poco obvio, ¿no? Buscamos aprender a metrar. Pero para aprender a metrar, en realidad vamos a seguir una serie de pasos. Tenemos que aprender primero ciertos, tener ciertos conocimientos, por así decirlo, que nos permitan a nosotros conocer nuestro proyecto. Por ejemplo, lo que necesitamos en primer lugar aprender son qué elementos están presentes dentro de un proyecto de edificación. Yo no puedo metrar si no conozco qué es lo que voy a encontrar en un proyecto de edificación. Si estoy en un proyecto de, por ejemplo, de estructuras metálicas, no voy a encontrar una placa de concreto, y viceversa, ¿no? Si estoy en un proyecto netamente de concreto armado, no voy a encontrar tijerales, que es un elemento típico o una armadura típica de las estructuras de las estructuras metálicas. Entonces, primero tenemos que identificar qué elementos nosotros podemos encontrar dentro de una edificación. Luego, tener nociones acerca del procedimiento constructivo. No me refiero a tener todo el procedimiento constructivo así al detalle, al milímetro, pero sí las nociones de con qué vamos a iniciar, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo iniciar mi edificio si es que yo no he hecho los movimientos de tierra, ¿no? Entonces, tengo que tener ese criterio, ese orden para que nosotros podamos finalmente desarrollar un metrado. Ya una vez que nosotros conocemos los elementos que tenemos presente en un proyecto de edificación y también los procedimientos constructivos que podemos encontrar eh, en el mismo proyecto, sabiendo que primero vamos con, por ejemplo, nuestra excavación, luego nuestra zapata, hacemos la columna, encoframos vigas y losas, vaciamos. Entonces, ese orden, ese criterio que nosotros vamos a tener es algo que vamos a aplicar finalmente para los metrados. En los metrados lo que nosotros es integrar esos dos conocimientos para finalmente poder llegar a realizar este metrado como tal. Les voy adelantando que el metrado básicamente es un cálculo, es calcular cuánto trabajo yo voy a ejecutar, a diferencia de lo que quizás creemos mucho que es el punto de solo metrar materiales o, o solo metrar subcontratos. En realidad, cuando hablamos de un metrado, estamos hablando de cuánto alcance tiene mi proyecto. Cuando me refiero a alcance, me refiero a cuánto trabajo yo voy a hacer. Entonces, nosotros ahí estamos diciendo cuál es nuestro alcance, cuál es nuestro objetivo como proyecto, cuánto trabajo vamos a ejecutar. Eso es el metrado. Como lo presentamos a través de cuantificaciones, que son cálculos simples. Los cálculos son, por lo general, geométricos. Por ahí hay alguno que otro que no es tan geométrico, hay unas fórmulas a utilizar, que precisamente vamos a ver esa partida en este tema de movimiento de tierras. Movimiento de tierras no todas son geométricas, entonces tenemos que ver, prestar atención, cuál de estas partidas sí es geométrica al 100% y cuál no, tenemos que darles una vuelta, ¿no? Entonces, ya habiendo explicado a grandes rasgos qué es lo que se busca aprender en el curso, evidentemente a metrar, pero para metrar tenemos que hacer dos pasos previos. También vamos a ver un poquito cómo se desarrolla el tema del horario y el temario como tal. Los horarios son los que ustedes están viendo ahorita en pantalla, sábado de 3 a 6 p.m., domingo de 10 a 1. Vamos a tener 12 sesiones en total. De estas 12 sesiones se dividen o subdividen en dos grandes bloques. Yo sé que quizás visualmente ustedes no ven o podrían preguntarse por qué no puso 6 y 6. En realidad, porque esos dos bloques grandes que se tienen objetivos distintos. En el primer bloque, lo que buscamos es que al final de ese bloque ya podamos realizar un metrado de una estructura. En este caso, estamos hablando de edificaciones.
puede ser la estructura de concreto armado que se está planteando. Vamos a finalizar entendiendo cómo realizar este metrado. Y en el segundo bloque son el resto de especialidades. Las estructuras se requieren un poco más de horas, por así decirlo, es por eso que van a ver la diferencia que se tienen. Vamos a ir repasando uno a uno para irles comentando a grandes rasgos qué es lo que vamos a aprender en cada una de estas 12 sesiones. De estas 12 sesiones, quiero comentarles que en su mayoría, para ser más preciso, 10 de 12, son teóricas prácticas. Vamos a hacer una pequeña parte teórica con PPTs, explicando algunos lineamientos normativos, algunas consideraciones a tener en cuenta, absolviendo dudas de lectura de planos, es netamente teórico. Y después hay una segunda parte dentro de la misma sesión, obviamente, que es práctico. Vamos a abrir un plano y lo que hemos hablado en la PPT, en la parte teórica con la norma, lo vamos a trasladar y vamos a realizar ya la parte práctica como tal. ¿Ok? Eso se va a dar en 10 de 12 sesiones, salvo en dos, y una de esas es precisamente la sesión uno. La sesión uno vamos a hablar de los aspectos generales de los metrados. Esta sesión se subdivide en tres capítulos, no, en subcapítulos, pero a grandes rasgos, para irles comentando y no explayarme tanto en solo una sesión, vamos a conversar, también les voy a comentar en breves, de manera muy resumida, la importancia que tiene un metrado de manera integral dentro de un proyecto, de manera personal. Pienso que esta es una piedra clave, una de las bases para poder realizar la gestión de proyectos. Y cuando hablo de gestión de proyectos, no solo me refiero ok, con mi metrado hago mi análisis de precios unitarios, multiplico presupuesto. No, no solo me refiero a eso. Me refiero a también planificación, cómo planifico mi avance, cómo programo mis actividades diarias, también tienen que ver mucho los metrados. ¿Ok? Dentro de poco, en la siguiente lámina, voy a explayarme un poquitito más acerca de esto. Luego ya empezamos a ver lo que son las especialidades. ¿Por qué? Porque en la primer ítem, al hablar de aspectos generales de los metrados, vamos a hablar de muchas cosas, lineamientos normativos, cómo interpretar la norma, muchos puntos que nos van a ayudar a desarrollar las 11 clases que siguen. ¿Ok? La que sigue, la sesión número 2, vamos a conversar acerca de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Sí, así de largo es el título, porque está en la norma así. Y vamos a hacer referencia a esas partidas, a esos trabajos, a esas construcciones que no dan un valor final al cliente, pero son muy necesarias. ¿Qué me refiero con que no dan un valor final al cliente? Por ejemplo, si todos aquí quisiéramos ir a una edificación, a un proyecto y comprar un departamento, vamos a ver miles de cosas, ¿no? Ubicación, distribución del ambiente, el tamaño, los acabados, que indirectamente la mayoría vamos a poder identificarlo quizás en la especialidad de arquitectura, ¿ok? Pero algo que no se nos va a ocurrir preguntar ni pensar es, oye, la oficina que hicieron fue de madera o fue con construcción metálica, o la oficina donde trabajó el staff estuvo acá adentro o se ubicaron en otro lado. ¿Ok? O sea, eso no termina aportando un valor al cliente final, ¿no? A quien termina adquiriendo el inmueble o quien solicitó construir el inmueble. La verdad que no interesa al cliente final, pero no porque no interese, no es importante. Yo sin una oficina para que esté mi personal administrativo, no puedo ejecutar el proyecto. El proyecto también necesita una oficina interna para poder coordinar una sala de reuniones, para poder tener nuestros comités de obra. Entonces, hay muchos ambientes, muchas construcciones, inclusive muchas actividades que a priori uno, si fuera el cliente final, no les presta mucha atención, pero en realidad se ejecutan y cuestan. Y como cuestan, tengo que cuantificar cuánto trabajo voy a hacer de eso, ¿no? Entonces, estas partidas son muy importantes que nosotros las cuantifiquemos de manera adecuada, porque teniendo una cuantificación adecuada, voy a tener un presupuesto adecuado. Recuerden que aquí tengo que invertir, tengo que hacer un presupuesto de algo que no me genera valor. Entonces, aquí en el día a día, créanme, muy tedioso
el hecho de controlar estas obras provisionales. Por lo que les comento, no generan valor final, entonces no podemos darnos el lujo de gastar, gastar, gastar aquí. Para ello que necesitamos un buen metrado, para partir con un buen presupuesto y un buen también control de plazos, ¿no? Para poder ejecutar las obras provisionales y que éstas duren exactamente lo que mi cronograma necesite y requiera. Entonces, de eso vamos a hablar un poquitito de horas provisionales y es esta sesión una de las donde vamos a encontrar un montón de partidas, un montón de partidas, un montón de partidas, pero no necesariamente vamos a utilizar todas. Ok, de ahí vamos a hablar movimiento de tierras. De hecho, desde el capítulo que está acá en adelante, vamos a hablar ya de lo que es estructuras como tal. Y se empieza con el movimiento de tierras, como los que les comentaba hace un poco. Yo no puedo construir mis zapatas y todavía no he hecho mi excavación. Entonces vamos a comenzar con lo que son los movimientos de tierra. De ahí vamos a empezar a ver todo lo que son cimentaciones. Ahora, dentro de cimentaciones, yo sé que acá bien dice, bien claro dice obras de concreto armado, cimentaciones. Disculpen, está. Sin embargo, a veces las cimentaciones podemos dividirlas en obras de concreto simple con obras de concreto armado. ¿Cuál es la diferencia, ingeniero, entre concreto simple y concreto armado? La presencia del acero. ¿Ok? Y es el acero, en realidad, lo que nos complica un poco, y es por ello que también tenemos que la siguiente clase disgregarlo. En esta primera sesión vamos a tener ya las nociones claras para metrar concreto y metrar encofrado. ¿Ok? Ya entrando de lleno a concreto armado va a aparecer la partida cero. Y ahí es donde vamos a tener que evaluar cada caso, si es columna, si es placa, si es losa, si es viga, para poder finalmente realizar el metrado que nos requieran o que requeramos. Entonces voy a borrar esto. Ok. Entonces sigue columnas, siguen placas, losas y vigas. Y por último se ve una sección 8 que esta es la segunda sesión, que no va a tener parte teórica práctica. La sesión 1 nos pasó que era mucha teoría, ahora en la sesión 8 nos va a pasar que es todo práctico. ¿Ok? Vamos a tener un taller de metrados en donde la idea es resolver los metrados solicitados, no pido de todos, sino un metrado en específico de un plano que se les va a dar en ese momento, para que ustedes puedan reforzar conocimientos de lectura de planos y practicar los metrados. Ese taller es evaluado, forma parte de su primera evaluación. Igual no es que el taller es netamente evaluado al 100% que no se da ayuda, se da una asesoría, se brinda la lectura de planos, se refuerzan conceptos. La idea del taller es que participen y tengan un espacio para que puedan desarrollar los metrados que hemos visto previamente. Muchas veces no nos da el tiempo en la semana de practicarlos y créanme que los metrados es mucha práctica. Si no practicamos, no nos vamos a entender, salen muy lentos. Entonces la idea es practicarlos y el taller es un espacio donde ustedes abiertamente pueden transmitir toditas las dudas, porque a veces muchas veces pasa que cuando ejecutamos salen las dudas y ahí se les absuelve con total claridad para que ustedes puedan desarrollar los metrados que se piden. Ojo que se piden igual de la manera que se vienen desarrollando en las clases, ¿ok? No es que hay una configuración extraña o algo que nos enseñó, ¿no? Se busca evaluar lo que se viene explicando y que ustedes tengan la asesoría para poder complementar el conocimiento en este taller de metrados de estructura. Luego de llamémosle la primera nota parcial, ya pasamos al resto de especialidades donde vamos a tener la arquitectura, una especialidad importante, cuantificarla es muy importante porque si bien hace unos minutitos le dije, ojo que acá obras provisionales no genera valor agregado, entonces hay que tener mucho cuidado, bueno, en arquitectura está el valor agregado, ¿no? Eso es lo que ya nosotros vamos a ver como cliente final. Entonces tenemos que tenerla muy claro. Y aquí en arquitectura, no digo que en las otras partidas no vaya a pasar, pero más en arquitectura es donde tenemos que tener bien controlado el metrado, más que nada por temas de stock de material, la famosa procura de materiales dentro de un proyecto de edificación. Entonces, esa también es una rama fundamental de los metrados que nosotros tenemos que tener en cuenta, tenerlo presente, que nuestra responsabilidad es grande al momento que nosotros elaboramos un metrado.
Finalmente cerramos con el tema de instalaciones, tanto instalaciones sanitarias, redes de agua fría, redes de agua caliente, redes de desagüe y redes de agua contra incendio. No, no está ahí, pero les comento que también está agua contra incendio. Y finalmente cerramos con instalaciones eléctricas. Con ello englobamos las especialidades que abarca una edificación como tal. ¿Ok? Vamos a manejarnos entre Excel y AutoCAD, los planos que nosotros vamos a tener. Ok, hasta ahí no sé si está todo claro, ¿hay alguna duda de lo que se ha venido comentando? Sí, todo claro hasta el momento, chicos, a ver, los leo. Ok, ok. Entonces, eso es un poquitito acerca de qué es lo que viene, o sea, qué es lo que el curso tiene preparado para ustedes. Y ahora vamos a hablar un poquitito acerca de los aspectos generales, ¿ok? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta los metrados? Muchas veces se ha escuchado el comentario que los metrados son algo que se pueden hacer rápido, o inclusive me ha tocado escuchar también de primera mano, miren, este metrado, démosle al practicante o que él inicie viendo metrado. Y no digo que no se pueda hacer, el cálculo es sencillo, sino que hay que instruir a la persona que va a hacerlo. Muchas veces, como practicante, a mí me ha tocado empezar a ver los metrados, hay que hacerle entender cuál es la importancia que tiene el metrado. ¿Sí? ¿Ok? Muchas veces cuando estamos empezando a metrar, decimos, ah, no, es calcular un numerito, ahí está, ya está. Y nadie se da cuenta del error. No, no, no. Créame que la importancia que nos dan cuando nos dicen van a metrar es muchísimo. Como les comento, es la piedra angular de todo lo que es gestión de la obra, tanto gestión de costos como gestión de plazo. Vamos a ver en esta lámina qué tan importantes son. La importancia de los metrados dentro de un proyecto de edificación radica en la etapa de la inversión del proyecto, ¿no? Tanto en la elaboración del expediente técnico como en la ejecución de la obra. Cuando hablamos de la elaboración del expediente técnico, es lo que muchos de nosotros imaginamos, ¿ok? A mí me van a pedir metrar para que luego saquen su APU, multipliquen su presupuesto, ¿ok? Cuando hablamos de presupuesto, el mismo nombre lo dice, presupuesto, están suponiendo, todavía no ha pasado. Entonces, es antes de que inicie el proyecto. Antes que inicie el proyecto, yo defino mi alcance, mis APUs, finalmente mi presupuesto de obra. Entonces, la importancia en que está, en que en primer lugar forma parte de los entregables del expediente técnico. Un pequeño paréntesis, expediente técnico es el documento que tiene todita la información del proyecto, cierro paréntesis, y aparte de formar parte de los entregables, por ser que el documento que me dice cuánto alcance, cuánto trabajo yo voy a hacer, parte de ello son necesarios para que yo pueda finalmente elaborar mi presupuesto de obra. Sin metrados no puedo hacer mi presupuesto de obra. Podría hacer el análisis de precios unitarios, quizás, pero mi presupuesto de obra no. ¿Ok? Entonces, ahí está la importancia y creo yo que todos manejamos el speech de que esta es la importancia final del metrado, que este es el fin último, el presupuesto. Entonces, de por sí ya podemos ponernos a pensar que si escuchamos, no, los metrados, así nomás, tú tranquilo que salen. En realidad, la idea del curso es que ustedes entiendan la importancia que tienen los metrados dentro de un proyecto. Son muy importantes. En primer lugar, van a ser mi presupuesto de obra. Y mi presupuesto de obra es una línea base para que yo empiece a hacer mi gestión de costos, empiece a controlar costos. ¿Por qué? Porque yo podría estar gastando mi proyecto al finalizar 10 millones. ¿Les parece mucho o poco? En realidad la respuesta es depende, ¿no? 10 millones depende. ¿Cuánto has presupuestado? Si tu presupuesto era 5 millones, evidentemente es mucho. Ahora, si tu presupuesto es de 12 millones y tú me dices que estás gastando 10 millones, el presupuesto como línea base me va a dar que está mucho más arriba que lo que me está costando el proyecto. He hecho una optimización, ¿no? Y ahí es donde se ve una gestión del proyecto. Pero ¿cómo me puedo comparar con mi línea base, que es el presupuesto? ¿Ok? Entonces, es una herramienta, bueno, más que una herramienta, es un dato muy, muy poderoso el que vamos a dar con el metrado, porque con ello van a salir el presupuesto. Y ahora vamos a ver en adelante qué es lo que también nos va a ayudar en los metrados. Dentro de la ejecución de la obra, vamos a tener muchísimos entregables, chicos, muchísimos entregables. Uno de ellos son las valorizaciones de obra. La obra
tiene que tener un cierto financiamiento y el banco pide un sustento. El sustento son las valorizaciones de obra. Entonces, estas valorizaciones están muy relacionadas con lo que es metrado. El control del avance diario, como les comento, no solo hablo de presupuestos, no solo es costos, también es avance. ¿Cómo hago este control? Pues con metrados, ¿no? Con metrados. La programación de obra. La programación de obra en realidad también depende mucho de los metrados. ¿Cuántos hemos escuchado por ejemplo, el LucaHead? LucaHead, que viene a ser una herramienta del Lean Construction, y el Lean Construction en realidad abarca todo lo que vendría a ser una gestión de construcción sin pérdida. Y para yo poder llegar a la herramienta de Lean Construction necesito el metrado. Entonces también están asociados a lo que es Lean Construction y todo lo que es la planificación de proyectos. Un adecuado metrado presentado de manera ordenada, clara, concisa, detallada. Ojo, que el metrado no es solo dar un número, es dar un número claro, conciso, ordenado, adecuadamente disgregado de ser necesario. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo que metrar, no sé, todas las placas de este ambiente en donde estoy, y yo digo, ¿sabes qué? Yo sé que son 5 o 6 placas, ya, pero sumo todas y doy el monto final, no hay problema. Sí, bueno, no hay problema para pedir el material, porque voy a tener el material que se requiere, voy a tener el volumen adecuado, el alcance va a ser correcto, pero cuando quiera hacer mi programación de obras no me va a servir esa data, porque yo necesito para hacer un look-ahead trabajar sectorizaciones. Y para sectorizar necesito un metrado estimado por sector. ¿Y cómo puedo calcular ese metrado estimado por sector mucho más rápido? Teniendo bien disgregado. Si tengo una placa ahí, coloco que el metrado de la placa que está ahí es tanto. Si tengo otra placa acá, coloco que el metrado de esta placa que está acá es tanto. Si tengo otra placa acá, el metrado es tanto. Y así sucesivamente lo disgrego y lo presento de manera ordenada. Si yo no hago eso, voy a generar retrabajos. Y si genero retrabajos dentro de obra, es pérdida de tiempo que se traslada en costo. Si yo no puedo definir alguna partida o no tengo claro ello, significa que tengo que parar la gente. Y la gente, trabajo se paga por hora sombra. Cada hora que no decido, que me demore rehaciendo la sectorización, es una hora que voy a estar pagando. Entonces, eso nos perjudica finalmente en nuestro costo de cierre. Esas cosas nosotros debemos entender que los metrados afectan, ¿no? Afectan directamente dentro del proyecto. Finalmente, también está la presentación de adicionales y deductivos, que los adicionales y los deductivos son pequeños presupuestos, son mini presupuestos para partidas que me pide el cliente. El cliente quiere agregar algo, entonces hago un mini presupuesto, pero para hacer ese mini presupuesto necesito un metrado, porque todo presupuesto nace en primer lugar de cuánto voy a hacer, cuánto es mi alcance. Ok, hasta ahí chicos, no sé si hubiese alguna duda, si está todo claro, me van comentando por favor. Sí, vamos todos claros hasta ahí. Ok. La línea base, como les comenté, volviendo un poquitito al primer punto, es el presupuesto, pero no es que el metrado quede en el presupuesto y el presupuesto ahí ya, me olvido. Les dije, ¿no? Les di el ejemplo de los 10 millones, gasté 10 millones. Es mucho o poco, depende. ¿De qué dependía? De cuánto he presupuestado. Eso que les he dicho es comparar mi costo real del proyecto contra mi presupuesto. El presupuesto termina siendo, al final del día, una suposición de cuánto crees que me va a costar. ¿Sí? Eso es lo que termina siendo al final del día. Pero en realidad no significa que ese es el número que me va a terminar cerrando. ¿Ok? Si yo digo que el presupuesto está en 40 millones, no es que el proyecto va a costar 40 millones, ¿no? Ahí está el trabajo nuestro de hacer una gestión. Ingeniero, ¿y en qué tiene que ver los metrados en eso que me está comentando? Lo que les estoy comentando es básicamente lo que es el reporte operativo de obra, que nos va a permitir a nosotros detectar mes a mes si vamos ganando, vamos perdiendo, con respecto al presupuesto. ¿No? Esto nos va a permitir tenerlo categorizado por partidas, ¿no? No solo es que, pierdo y ya, ¿no? Sino es que pierdo, por ejemplo, en acero, y nosotros vamos a poder tener las medidas correctivas para el acero.
o pierdo, no sé, en concreto, y vamos a tener las medidas correctivas para el concreto. Entonces, ¿eso en qué nos va a ayudar o cómo se vienen los metrados aquí? Es porque muchas veces cuando pierdes o ganas, podemos detectar a través de esta herramienta del reporte operativo si el error fue precisamente los metrados. A veces pasa que se reporta claro, se reportan pérdidas y cuando se analiza, te das cuenta que es el metrado, no hemos fallado en el metrado. Entonces, créame que eso sí repercute y esa pérdida se tiene que declarar definitivamente y es una pérdida por metrados. Ahora, si yo pierdo por metrados significa que voy a perder, no necesariamente puedo tomar otras opciones para revertir la pérdida, como cuáles, comprar material de mejor costo o conseguir subcontratar partidas, quizá me salgan más barato, tendré que hacer el análisis o en todo caso, ver medidas en cómo reduzco tiempos para poder acortar también los pagos de la mano de obra, pero esas medidas se dan o esa inventiva se empieza a dar de la gestión de costos debido a que o encontramos una falla en el metrado, ¿no? Para que ustedes vean cómo influye finalmente en el día a día el tema de los metrados. ¿Ok? Espero que con esto haya quedado claro, chicos. No sé si por echar me pueden comentar si esperaban o sabían o tenían el alcance de todo lo que podía abarcar los metrados. A ver, chicos, los veo por el chat. Sí. Ok, entonces vamos a continuar, chicos. Ahí ya leo que ha quedado claro. Y ahora sí, chicos, ya hemos hablado acerca de un poco de la estructura del curso, la finalidad del mismo, ¿no? Aprender a metrar. Y ahora, estos minutos me he detenido a explicarles por qué es importante metrar. ¿Ok? Todos hablan de metrado, que con metrado se inicia, pero ¿por qué es importante metrar? Porque, como les comento, es la piedra angular de todo lo que es gestión de proyectos. Ahora, lo que vamos a ir viendo a continuación es un poquitito acerca de una especialidad. Vamos a empezar a hablar un poquitito de estructuras para que ustedes puedan tener las nociones de lo que se vería en movimiento de tierra. Entonces, ya habiendo dado una introducción de qué son los metrados, la importancia y todo lo que se va a desarrollar a lo largo de 12 sesiones, vamos a conversar acerca de los movimientos de tierra. El aprendizaje que busco que se tenga en la sesión de movimiento de tierras es, en primer lugar, comprender la definición y el alcance de la partida de movimiento de tierras para finalmente poder realizar el metrado, ¿no? Como les comento, el metrado como tal es cuantificar cuánto trabajo voy a hacer y para yo poder cuantificar ello necesito en primer lugar conocer básicamente las partidas. Sin ello yo no podría realizarlo. ¿Ok? Esto lo vamos a encontrar nosotros en el capítulo de estructuras. Y ahora sí, vamos a comenzar con algunas definiciones. Les quiero dar a conocer algo. Las PPTs que se muestran, incluido esta, son un resumen de la norma de metrados. Pues sí, tenemos una norma de metrados. La norma de metrados muchas veces las definiciones las basa en poder explicar la partida, pero enfocándose hacia el lado de metrados. No les va a dar una explicación técnica como las normas que están en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora, eso no significa que nos vamos a olvidar del Reglamento Nacional de Edificaciones. Paulatinamente lo podemos usar. Yo les voy a decir algunos tips, algunos datos que nosotros debemos tener en cuenta para poder realizar esas consideraciones que se requieran del Reglamento Nacional. Digo esto para que ustedes sepan que la información que están encontrando ahorita acá en la lámina es un resumen de lo que ustedes van a o podrían encontrar buscando la norma de metrados, ¿ok? Entonces, en realidad la norma de metrados tiene muchas definiciones que hasta nos podrían parecer lógicas, obvias, pero no están de más darles una vuelta, repasar qué es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, acá nos dicen, que el movimiento de tierras comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación de material excedente necesarios para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación en sus exteriores, así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales como cimentaciones y tuberías. Disculpen, un segundito. Ahora sí.
Básicamente, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que nos está diciendo? La norma nos ha spoileado todo. O sea, nos está diciendo, tú en movimiento de tierras vas a ver excavación, corte, relleno, eliminación de material excedente. Ya nos spoileó qué partidas vamos a ver. Pero la finalidad de esto es poder llegar al nivel adecuado que nosotros requerimos del proyecto para finalmente poder empezar a construir. Si bien es cierto, la norma nos ha spoileado con esto una buena cantidad de partidas, no spoilea bien, le faltó comentar unas partidas más. Por ejemplo, le faltó hablar de la nivelación de terreno. De excavaciones sí habló, de cortes habló, rellenos habló, otra nivelación, eliminación de material excedente y tal destacado o entibado. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Es comprender cada una de estas definiciones para finalmente poder realizar un cálculo y dar el metrado que necesitamos. Eh, es muy importante, chicos, que en los metrados tengamos mucho cuidado, no mucho cuidado, mucha precaución, si quisiera usar un sinónimo, en colocar la unidad de la partida, ¿ok? Acá es muy importante que nosotros sepamos en qué unidad vamos a metrar. Las unidades que utilizamos son las unidades o las medidas físicas, ¿no? Metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, por ahí pueden haber otras unidades en las que nos vamos a ir explayando un poquitito más. Ya cuando podamos desarrollar ya la sesión, esa es parte de la sesión uno, hablar un poco de las unidades y cuándo utilizarlas, cuándo no. Ok, pero ahora, así como a manera de adelante, todo lo que es movimiento de tierras, ¿con qué unidades ustedes trabajarían? ¿Cuál sería su unidad de medida? A ver, chicos, lo leo. ¿Cuál sería la unidad de medida que ustedes utilizarían para los movimientos de tierra? Ahí veo una respuesta, ¿no? Nivelación de terreno, Nivelación de terreno, ¿cuál usaría? este, haciendo cortes, pues, ¿no? De subrasante. Claro. Sí, ahí vamos a ver un poquitito bueno, veo varias respuestas, Metros varias cúbicos. respuestas. Ok, ok, metros cúbicos, metros cuadrados, metros cúbicos, metros cuadrados. Ok, vamos a conversar un poquitito de ello. Pues sí, en su mayoría vamos a utilizar lo que son metros cúbicos, pero también vamos a utilizar, como bien ha comentado justo uno de los últimos comentarios, metros cuadrados para lo que es nivelación. Pero vamos a entender la norma que llama nivelación. ¿Ok? Vamos a empezar con cada uno de ellos. En realidad, los trabajos de movimiento de tierra se componen de corte, rellenos o en casos muy puntuales, excavaciones, ¿no? Hacer una excavación localizada. En este caso, vamos a hablar de nivelación de terreno. Y la nivelación de terreno no es más que cortes y rellenos, como tal. ¿Cómo doy nivel o cómo nivelo una zona? Cortando y rellenando. Pero la diferencia de las partidas cortes y rellenos que se tienen es, por ejemplo, que nosotros o la nivelación va a contemplar una altura aproximada de 30 centímetros, una altura muy pequeña. Esa altura muy pequeña hace de que ya de por sí mi medición tenga que ser en metros cuadrados. Se va a trabajar con área, en todo lo que es nivelación. De hecho, no solo nivelación de terreno, hay una nivelación interior. Todo lo que se llame nivelación lo vamos a trabajar con metros cuadrados. Esa es la lógica con la que se trabaja. Y de ahí vamos a pasar a la mayoría de partidas que tienen sus metros cúbicos, como por ejemplo las excavaciones. Tenemos excavación masiva y excavación simple. Eh, la norma de metrados tiene una peculiaridad. La norma de metrados sabe que después de ver los metrados como tal, vas a realizar tu presupuesto. Lo sabe porque nos da ciertos indicios, pero no lo va a decir explícitamente. ¿Ok? Uno de estos casos es hablar de excavación masiva y excavación simple. Creo yo que si nosotros leemos estas partidas, estos nombres de las partidas, vamos a poder identificar fácilmente o vamos a poder discernir que la excavación masiva es porque es mucho volumen, la excavación simple porque no hay tanto volumen, ¿no? Y si nos ponemos a pensar cómo son las construcciones aquí, por lo general, en edificaciones, que es lo que estamos hablando, por lo general hablamos de estructuras prismáticas, ¿no? No nos complicamos mucho en ese tema. Entonces, sacar el volumen de un prisma, sea pequeño, sea grande, la fórmula va a ser la misma, ¿no?
El área de la base, o sea, porque podría ser, no me animo a decir ancho por largo por altura, porque el área de la base podría cambiar. Pero básicamente sería el área de la base por la altura. Eso no va a cambiar si es chiquito o si es grande. El volumen matemáticamente se sigue calculando así. Entonces, la norma, ¿por qué los diferencia, no? Si el volumen matemáticamente se va a calcular de la misma manera, ¿por qué la norma se esmera en diferenciar los masivas de simples? Precisamente por lo que les comenté, ¿no? Nosotros podemos entender que con excavación masiva vamos a tener cierto, por así decirlo, cierto volumen y cierta forma de trabajo que se va a diferenciar, por ejemplo, uy, discúlpame, de la excavación simple. Una, una excavación, por así decirlo, ya manual, frente a una excavación con maquinaria. Es muy distinta la planificación y obviamente los costos. Los costos van a ser distintos. Entonces, es por ello que la norma los separa. Ojo, que la norma no te dice en ningún momento, esta tiene un costo distinto, tienes que meterlo porque en el presupuesto tienen que ir distinto. Entonces, lo que nosotros intuimos es que la norma, como no lo dice explícitamente, nos pide separarlo. ¿Para qué? Para que nosotros cuando hagamos nuestro análisis de precios unitarios tengamos en cuenta estas consideraciones. Ojo, masivas con maquinarias, por los grandes volúmenes que tenemos, por ejemplo, en el sótano que están viendo, y los equipos menores, las cimentaciones, perdón, las excavaciones simples con equipos menores, ya son manuales, entonces tienen otro ritmo de trabajo. ¿Ok? Eso no vamos a discernir ya cuando veamos análisis de precios unitarios, pero desde ya nosotros como metradores tenemos que identificar qué volumen corresponde a masiva, qué volumen corresponde a simple, nada más. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquitito acerca de la forma de medición. Lo que están viendo ahorita en pantalla está en la norma, ¿ok? Está tal cual la norma. ¿Cuál es la diferencia? Que la norma de metrados es puro texto, es mucho texto, no tiene ningún gráfico. Aquí vamos a cambiar, vamos a ponerle un poco de gráficos para que se pueda entender de mejor manera lo que es o lo que hace referencia a cada metrado. Lo primero que dice la norma acerca de cómo calcular el volumen de excavación, creo yo que es algo muy intuitivo, es algo que nosotros podríamos intuirlo, pero igual no está de más decirlo, que es que el volumen total de excavación para cimentaciones se obtiene sumando los volúmenes de cada partida. ¿Ok? Eh, Eso, a priori, como les digo, nos puede parecer hasta obvio, pero básicamente lo que nos está diciendo la norma es, ojo, si tú quieres dar el volumen total de excavación, cuántos metros cúbicos, primero calcula, por ejemplo, el volumen de las zapatas, luego el de los cimientos corridos, luego el de los cimientos corridos o de las bases de apoyo que se tienen internas, y luego los cimientos corridos que se tienen en la zona o en los ejes uno y 3. La suma de todos esos volúmenes te va a dar el volumen total. Creo yo un poco obvio, un poco intuitivo, pero igual no está de más decirlo para que ustedes puedan darse cuenta que el primer paso en realidad entonces no es calcular todo de un porrazo, es encontrar e identificar partes, por ejemplo, zapata, cimientos, bases, y con ello ya poder realizar este, el metrado, ¿no? Ok, hasta ahí chicos, creo que esto está claro, ¿no? Sí chicos, ok, vamos a continuar. Entonces, vamos a pasar a el segundo punto, que también es un poco intuitivo, ¿no? Que es el volumen de excavación se obtendrá multiplicando largo por ancho por altura de excavación o la geometría que le corresponda, siendo la altura medida desde el nivel de fondo de cimentación del terreno hasta el nivel de terreno. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Identifiquemos qué elemento nos toca, qué elemento nos toca metrar. Por ejemplo, esta cimentación. Vamos a identificar cuánta altura este va a tener. La altura, ¿cómo se va a determinar? Desde el nivel de fondo de la cimentación hasta el nivel de terreno natural, como estamos viendo ahí. El ancho va a ser el ancho que requiera mi cimentación, pero eso solo me da un área. A mí me faltaría identificar cuál es la longitud que esta tiene en planos para finalmente poder realizar el metrado, que ahí básicamente se está diciendo cómo calcular un volumen. Pero también se cuida porque la norma, si bien es cierto, sabe que por lo general utilizamos secciones prismáticas, pero para ser más preciso, o rectangulares o cuadrangulares, una de las dos. Igual se cuida por si apareciera alguna sección
poco que se salga de este contexto que dice la línea utiliza esa fórmula o la geometría que le corresponda, ¿ok? O sea, no quiere decir que yo me voy a limitar a ancho por altura por largo, no, o por longitud, perdón, sino tengo que analizar bien cuál es la geometría que tengo. Si la geometría que tengo me permite utilizar la fórmula que se ha dado, pues lo usamos. Si no, como fuera un círculo, ¿no? O similar, tenemos que respetar esa forma geométrica para poder calcular el volumen. ¿Ok? Hasta ahí creo que todo claro, ¿no, chicos? ¿Ok? Y por último, nos comenta, y este es otro punto donde la norma te dice, me interesan los costos, aunque no te lo dice de manera directa, es, se computarán en partidas separadas aquellas excavaciones que exijan un trabajo especial debido a la calidad y condiciones del terreno, así como las que tuviesen problemas de presencia de aguas subterráneas o de alguna otra índole que no permitan la ejecución normal de la partida. ¿Qué dice? Que si nosotros identificamos dentro de nuestro proyecto una zona donde podamos encontrar ello, lo podemos identificar con el MS, esa zona hay que meterla por separado. ¿Por qué la vamos a meter por separado? Porque no se va a poder trabajar con el mismo ritmo que se trabaja siempre. Entonces nos va a costar distinto. Puede ser eso, o puede que encuentre roca, y el corte de roca no es lo mismo que excavar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que separarlo, identificarlo, para poder presentar la manera ordenada y adecuada a los metrados. Si yo identifico esta zona y no lo separo, pues voy a estar presupuestando mal, porque probablemente presupueste pensando que todo está bien, no hay problemas de napa freática, pero acá, por ejemplo, en la imagen ya se encontró. Entonces, si eso estuvo contemplado o presupuestado, eso nos va a ayudar un montón, ¿ok? Dentro de la gestión de costos. ¿Qué? Y eso con respecto a lo que es excavaciones. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Mm. Sí, todo claro. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar de los cortes, ¿no? Los cortes como tal, básicamente es cuando tengo un montículo ya más grande de los 30 centímetros, obviamente, y necesito que eso salga para poder nivelarlo, pues ahí es donde aplico el corte, que básicamente vendría a ser esta área de aquí, ¿no? Esta área de aquí. Para poder calcular lo que nos dice la norma, que la forma de medición va a ser el método promedio de las áreas, extremas multiplicado por la longitud de ellas sustentado entre las respectivas secciones transversales. ¿Ok? Eso es lo que se tiene con respecto a lo que es cortes. Ahora vamos a pasar a lo que es relleno. Y vamos a hablar un poquito de relleno. En el relleno podemos encontrar, hay una consultita en el tema de excavación en roca fija, cómo poder saber las dimensiones y se puede. Tema de excavación en roca fija, podemos tener dos cosas, ¿no? Identificarlo dentro del MS, poder tentativamente encontrar metrado, pero siempre considerando que es un metrado tentativo, ¿no? Que en campo, con los reportes que podamos hacer de la eliminación del material, podemos ya detectar cuál es el metrado real para poder presentar esa diferencia de metrado. O por X motivos, cuando hicimos el estudio mecánico del suelo, no se detectó y apareció, también se presentaría como un vicio oculto. ¿Ok? Sí, el tema de la roca no hay una forma precisa de ver el metrado exacto. O puedes dar un aproximado, te adelantas si lo pudiste estimar, o en todo caso no se percataron, no decían, o la información que les dio no daba indicios de la presencia de este material, entonces se tendría que presentar igual por vicio oculto. ¿Por qué? Por cambio de alcance. ¿Ok? No sé si queda claro, César. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Como les comentaba, pues retomando un poquitito lo de rellenos, comprende los trabajos.
donde tengo que precisamente hacer estos rellenos de zanja, para colocar tuberías, cimentaciones o relleno de zonas requeridas para poder llegar al nivel establecido. Aquí la norma vuelve a presentar indicios, nos vuelve a decir, ojo, oye, cuidadito con los costos. ¿Por qué? Porque empieza a hablarnos de relleno con material propio y relleno con material de préstamo. Vuelve a decirnos, ojo, cuidadito, que no todo es no todo es solo relleno. La decisión o bueno, el hecho de tener relleno con material propio, relleno con material de préstamo, va a influir no solo en esta partida, va a influir en las partidas que vienen posterior. ¿Por qué? Relleno con material propio involucra que yo de lo que he excavado dentro de mi proyecto tengo material para utilizar como relleno que es apto, que es adecuado. ¿Ok? Pero el relleno con material de préstamo significa, sabes que no tengo que traer de afuera. Y eso evidentemente tiene un costo mayor, ¿no? Un costo, bueno, un costo de por sí. Entonces, esa es la principal diferencia que se va a tener. ¿Me lo dice la norma? No, la norma no me lo dice. La norma solo presenta el título material propio, material de préstamo. No me dice más. Y de ahí vamos a ver cómo influye en otra partida que estamos a punto de ver. ¿Ok? Hay una consultita, a ver un segundito. Ah, ya dice, por factor de abultamiento o esponjamiento de acuerdo al tipo de material para calcular el volumen final de transporte o relleno que es. Ya. Me agrada que justo llegó esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahorita todo lo que estamos viendo, Sócrates, es básicamente volumen con geometría o volumen geométrico. Hasta ahorita no entra el factor de esponjamiento. En todo lo que hemos hablado, ojo, todavía no entra el factor de esponjamiento, ¿ok? Ya en breves, ya falta poco, falta poquito para presentar el factor de esponjamiento, comentar un poquito qué es lo que pasa y cómo nos afecta, ¿ok? Entonces, la consulta queda en stand-by unos minutitos, que ya llegamos. Bueno, acá justo en la lámina aparece, ¿no? En qué se diferencian. Y vamos a hablar de rellenos con material propio. El relleno con material propio, para poder calcularlo, cuál es la forma que nos sugiere la norma, es básicamente que va a ser el volumen que tú has encontrado como excavación, menos el volumen de concreto que ocupa el cimiento. O en tema de zanjas, el volumen de excavación menos el volumen que ocupe el elemento que está en la zanja. Si es una tubería, cuánto volumen ocupa esa tubería, ¿no? Y la resta de ellos me va a dar el relleno. Y justo aquí había hecho una nota que hasta el momento, hasta la fecha, estamos viendo todo con volumen geométrico. ¿Ok? Hasta aquí todo claro, chicos. Como para continuar, bueno, ahí está un poco en esquema gráfico. Ese es mi volumen de excavación. Ese vendría a ser mi volumen de concreto. Y si yo resto, me va a salir esta área en azul, que vendría a ser mi volumen de relleno. Ahora, si nosotros vamos a la norma y leemos, ok, en rellenos con material propio dice eso. ¿Y qué dice rellenos con material de préstamo? La norma coloca exactamente lo que está acá. Tendrá validez todo lo anotado en la partida de rellenos con material propio. ¿Por qué? Porque matemáticamente no cambia, geométricamente no cambia. Cambia en otros temas, cambia en el tema de costo y te cambia o te varía el análisis en otra partida. Y justo se presenta el mismo esquema. Que de ahí tenemos la nivelación interior y apisonado, que básicamente es una nivelación final. Una vez que nosotros tenemos todas nuestras cimentaciones, sí, igual internamente dentro de lo que estamos construyendo va a quedar pequeños desniveles. ¿Por qué? Por los desplazamientos, los trabajos, colocar el equipo y todo lo que requiera, va a quedar pequeños desniveles, así que esa es una nivelación interior final, por así decirlo. Y bueno, vamos a entrar a una partida que es donde sí ya va a entrar un poco lo que había comentado su compañero, que es la eliminación de material excedente. La eliminación del material excedente, como definición, comprende la eliminación del material excedente determinado después de haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra producidos durante la ejecución de la construcción. ¿Ok? Eh, Nosotros vamos a excavar, vamos a rellenar, pero evidentemente, aún así, utilizamos nuestro propio material, vamos a excavar mucho más de lo que vamos a rellenar. ¿Por qué? Porque yo excavo para colocar algo, una cimentación, una tubería, por ende me va a sobrar material.
y ese material lo tengo que eliminar. Esa es la partida de eliminación de material excedente. Forma de medición. El volumen de material, el volumen de material excedente de excavaciones será igual a la diferencia entre el volumen excavado menos el volumen de material necesario para el relleno compactado con material propio. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, vamos a básicamente a restar de lo que excavé, cuánto estoy utilizando ahora para rellenar. Y esa resta es la que a mí me va a dar cuánto volumen finalmente voy a eliminar. Esta fórmula sí ya está afectada por el esponjamiento. Acá sí me interesa tener el esponjamiento. ¿Ok? Me llegó una consulta. Un segundito, por favor. ¿Cuál es el porcentaje de error en el cálculo de material de relleno? Ya que muchas veces se necesita el material de préstamo. Como tal, un porcentaje de error para el metrado no hay así como que no tiene que estar dentro del 5%. Algunos de por sí al metrado por contingencia le dan un poquitito más, pero muchas veces pasa que también el material viene en volquete. Entonces, por ejemplo, si te salió te salió cierta cantidad, te alcanza, te traen cierta cantidad de volquetes, pero como el volquete no lo van a llenar a la mitad, te traen todo lleno, te terminas comprando un poquitito de más en la adquisición del material. Pero como porcentaje de error, como para decirte, no, si estás dentro del 95% estás bien, no hay ese porcentaje de error, por así decirlo. La idea es calcularlo de acuerdo a lo que nosotros vemos en plano como tal. Y sí es cierto, muchas veces se requiere ese material de préstamo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar, chicos. Vamos a retomar un poquitito para poder comentar un poquitito qué es lo que pasa, ¿no? He hecho un gráfico un poco a mano alzada, rápido para poder explicarlo. Y también quería comentarles que en esta partida me va a afectar a mí saber si es relleno con material propio o relleno con material de préstamo. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar material propio, significa que de lo que he excavado voy a utilizar un volumen para rellenar, ¿cierto, chicos? ¿Eso queda claro? Si yo utilizo relleno con material propio, hay un volumen que yo voy a utilizar para excavar, ¿ok? Pero si todo es de préstamo, tengo que eliminar todo. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí se entiende, Sí, docente. ok, muchas gracias. Entonces, he hecho un gráfico así rápido a mano alzada para poder graficar las palabras que he dicho. Cuando es relleno con material propio de lo que es cavado, hay un porcentaje, en este caso en color verde, que voy a utilizar para el relleno, y el resto lo voy a terminar eliminando. ¿Ok? Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, todo como material de préstamo, todo lo que excavo se va, todo lo que excavo se va. Entonces, esa materialidad, si es relleno con material propio, relleno con material de préstamo, me afecta también aquí, en la eliminación del material excedente. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de qué es el esponjamiento y la compactación como tal, ¿no? Cuando hablamos de esponjamiento, lo que hablamos es de la tendencia o comportamiento natural del suelo a expandirse. Cuando el terreno o cuando un montículo de tierra está dentro del terreno natural, o puede ser mi mano, este de por sí ejerce presiones naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí mi mano ejerce una presión natural, pero si yo hago una excavación y extraigo, por ejemplo, tengo una esponja y suelto, me voy a dar cuenta que evidentemente mi esponja, la voy a poner así, es más grande que el puño. ¿Ok? Por las presiones naturales que tenía, pues como volumen entraba, pero ahora que he sacado me doy cuenta que el volumen es mucho más grande, los vacíos aumentan porque ya no hay presión. Entonces hay un esponjamiento. Pues se llama esponjamiento, ¿no? Por el comportamiento que tiene la misma esponja. ¿Ok? Y eso también pasa con los suelos, ¿no? Expande en volumen, ¿no? Y también cuando lo vamos a echar, pues, al quete para eliminar, no es que vamos a estar compactando, ¿no? Sino echamos, y ese volumen de esponjamiento es lo que nos terminan cobrando para eliminar. Bueno, y la compactación hace referencia a que cuando nosotros cerramos
colocar esto para rellenar, en realidad tenemos que tener en cuenta que en el relleno no solo vamos a necesitar el área que dice mi puño, voy a necesitar un área más. ¿Por qué? Porque yo cuando compacto o relleno lo hago por capas, compactando. Entonces, compactando, ¿qué hago? Reduzco el volumen, ¿no? Y puede reducir muchísimo, ¿no? Si yo compacto mucho, se puede reducir muchísimo, inclusive siendo menor que el puño, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a estar compactando, 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 entonces mi volumen se va a reducir, ¿no? Para llenar cierto volumen voy a necesitar una cierta cantidad que reduciéndose me va a rellenar ese pequeño volumen de relleno que necesito en campo. ¿Ok? Eso es lo que básicamente va a pasar y nos va a afectar ya en el cálculo de de estas partidas. ¿Ok? Entonces, para poder calcular el, o una fórmula que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el volumen suelto va a ser, o el volumen que esté mango, va a ser igual al volumen que yo he excavado por el esponjamiento. Esta fórmula la podemos traducir también con un relleno con material de préstamo, que el volumen de eliminación va a ser igual al volumen que he excavado por el esponjamiento. Donde si utilizamos esta fórmula, para aclarar, si utilizamos esta fórmula, el esponjamiento tiene que estar entre 1 y 2 y va a depender del tipo de suelo. Y esto lo podemos encontrar en la norma. La norma nos dice por tipo de suelo cuánto esponjamiento nosotros tenemos que considerar. Sí, como justo empalmamos ahí tu consulta con lo que estaba explicando, que es eso, ¿no? El factor de esponjamiento va a depender mucho del material que se tenga. En la norma nosotros vamos a poder identificar, o bueno, la norma nos va a decir para este material utiliza este factor de esponjamiento. Ahora, el factor de esponjamiento sí es algo muy teórico, ¿no? No es que a rajatabla va a ser lo que yo vea en la norma, ¿no? En realidad ese es un valor, o nos da un rango la norma, un rango aproximado de acuerdo, bueno, a los estudios que ha hecho la norma a través del tiempo para poder determinar ese rango. ¿Ok? Pero en realidad el factor de esponjamiento real, ustedes recién lo van a poder calcular ya en campo. Y en campo ustedes van a poder ver cuánto realmente se esponja. Es la fórmula más fácil de relleno con material de préstamo porque vamos a eliminar todo. Y el relleno con material propio es donde pasa un poquito lo complicado. Nosotros vamos a excavar, ¿ok? Vamos a excavar. Para esa excavación vamos a tener un volumen en verde que va a ser el volumen para relleno. El volumen para relleno básicamente es el rectangulito, ¿no? El rectangulito por el esponjamiento. Pero ojo, el rectangulito por el esponjamiento me da cuántos expandidos. Pero yo para volver a llenar en ese rectangulito, yo ya no voy a colocar a las presiones que estaba natural. Voy a tener que compactar. Por eso es que se divide entre factor C, que el C, la compactación es la inversa del esponjamiento, que el esponjamiento está comprendido entre 1 y 2. Entonces voy a tener el volumen de relleno geométrico, que es el verde, por el esponjamiento, que lo voy a tener como dato, y el factor C, que también lo voy a tener como dato. Finalmente, si yo reemplazo esta fórmula de volumen de eliminación, es la excavación menos el volumen para relleno, me va a salir que el volumen de la eliminación es el volumen de excavación que se hizo inicialmente por el esponjamiento, menos el volumen de relleno por el esponjamiento entre el factor de compactación, o factor C, donde el esponjamiento está comprendido entre 1 y 2. ¿Ok? Esa fórmula es la que nos va a ayudar a nosotros a poder calcular cuánto vamos a tener nosotros de volumen de eliminación del material excedente. Finalmente, el factor de esponjamiento es lo que, esto es de la norma, ojo, es justo lo que estaba consultando su compañero, va a depender del tipo de suelo, ¿no? Nos va a dar un rango. Ingeniero, ¿qué rango debo tomar? Ya está a criterio de cada uno. Pueden tomar el menor, pueden tomar el mayor o pueden tomar el promedio, que también es una buena recomendación. Como les comento, estos valores son netamente teóricos, ¿no? La norma de metrados ha recopilado información y ha dado esos rangos para cada tipo de suelo que ha podido estudiar. ¿Qué, chicos? ¿Ha quedado claro, Víctor, con eso? Justo tu consulta salió cuando le estaba explicando. Sí, ingeniero, gracias. Más bien quería hacerle otra consultita. Por ejemplo, Sí, para un factor de esponjamiento 1.25, un ejemplo, ¿no? Para un factor 1.25,
quiere decir que el esponjamiento es el 25% más del total de la excavación en banco. Claro, o sea, tú excavaste 100, ¿no? Tú calculas, ¿no? Que dentro de tu excavación, plano, tú dices, mira, esta excavación me va a dar 100, ¿no? Este es el volumen que yo llevo de excavación. Lo que tú estás diciendo con ese factor de esponjamiento es que cuando tú ya lo coloques fuera, no en Bango, aproximadamente vas a tener ¿cuánto? Por tu factor de esponjamiento de 1,25, vas a tener 125. O sea, tu volumen acá va a incrementarse a 125. Eso es lo que estás diciendo. Ahora te digo aproximado porque como puedes ver, estas tablas, o sea, es básicamente de unos estudios que se han ido haciendo para poder llegar al rango. Entonces el valor que escoja es aproximado, es teórico. Entonces aproximadamente voy a tener esto. Eso es lo que yo estimo tener en banco. Y si este es relleno con material de préstamo, esto podría eliminarlo. Entonces estimaría que mi volumen de eliminación sería 125. Eso es lo que quiere decir ese factor de esponjamiento. Ok, ingeniero, gracias. Ok, entonces voy a borrar esto. Y vamos a ver un par de ejemplos chicos sencillos. Un par de ejemplos sencillos que también son parte de la teoría, por así decirlo, porque les da una pequeña, entre comillas, receta, si quieren verlo así, de cuál es la lógica a tener en cuenta al momento de desarrollar estos ejercicios. Por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos de movimiento de tierra en sobrecimiento. Tenemos un sobrecimiento, bueno, un cimiento corrido con su sobrecimiento. Otro dato importante a tener en cuenta, acá tenemos todas las longitudes, y acá también tenemos la longitud total, que es de 24. Ahí está, ahí está. Esa es la longitud total, y esas son las dimensiones que yo tengo. ¿Ok? Siempre las primeras dos partidas no nos va a generar muchas complicaciones porque son geométricas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la excavación manual, paso número 1 era identificar mi nivel de fondo de cimentación, que está acá, mi nivel de terreno natural, que está indicado acá, entonces tengo la altura. Con la altura ya tengo solucionado ese dato y ahora me va a faltar hallar el ancho, que el ancho está acá. Esas dos dimensiones me van a ayudar a qué? A poder calcular la excavación manual. ¿Ok? Entonces, básicamente la excavación manual me va a centrar en esa zona, ¿no? Que es la que acabo de detallar, o cómo sale ¿no? Ahí es para que recuerden, ahí está la altura, ahí estaba el ancho que se aplicó, y eso me va a dar a mí que yo necesito como volumen de excavación la altura, voy a borrar esto, la altura por ancho por longitud, siendo la altura básicamente 40 más 20, 60, el ancho 55 y la longitud 24 metros. 24, uy, discúlpeme, 24 metros. Eso me va a dar a mí que yo necesito 7,92 metros cúbicos de excavación. ¿Ok? Hasta ahí es sencillo, es rápido, es directo en la forma en que nosotros la podemos calcular. De ahí vamos a pasar, por ejemplo, vamos a buscar todo esto, a los rellenos. Que los rellenos, como tal, como se había explicado, la lógica era, uy, ¿cuánto excavé? Mira, yo excavé todo esto de acá. Genial. Ese es mi volumen de excavación. ¿Cuál es mi volumen de concreto? Pucha, mi volumen de concreto está acá. ¿Qué color lo hacemos? Color rojo, ¿ya? Color rojo le vamos a hacer. Ahí está. Este es mi volumen de concreto. Entonces, si yo resto esas áreas, ¿qué me va a dar? Me va a dar esto de aquí, ¿no? Esto que voy a pintar en azul. Esto de aquí y esto de aquí. No. Esa es la forma que nosotros lo podemos ver desde el concepto, ¿no? El concepto que se nos dio es básicamente tu volumen grande menos tu volumen de concreto te va a dar ahí. Pero nosotros para calcularlos, como ya sabemos que son el área en azul, lo que podemos hacer es básicamente decir, ojo, ¿sabes qué? Este ancho, este ancho, esta es mi altura y acá está mi longitud. Entonces, el ancho básicamente vendría a ser, el ancho en total vendría a ser 55 menos 15, ¿no? Si yo resto 55 menos 15, me queda tanto esto como esto. El ancho sería 55 menos 15 por la altura de 20 centímetros por los 24, y eso me va a dar el volumen de relleno que yo necesito.
Ahí está, ¿no? Bueno, la altura de 20 por el ancho de 55 menos 15 por 24, el cual me va a dar 1.92 metros cúbicos. Y hasta ahí creo, chicos, todo sencillo. El error que no tenemos que cometer acá, chicos, lo comento porque a pesar de que a veces se explica de la misma manera, se detalla, ojo, que hay esponjamiento, muchas veces dicen, la eliminación de material excedente, entonces, ¿sabes qué? Resto, y eso me va a dar 6. Quedó. Y eso en realidad está mal. Eso no es así. La eliminación de material excedente se tiene que analizar, ¿no? Se tiene que analizar de la manera que se explicó. ¿En qué caso estamos? Es lo primero que tenemos que identificar. Rellenos con material propio. Ok, estamos en rellenos con material propio. Rellenos con material propio significa que yo excavo y hay un porcentaje que yo voy a utilizar para el relleno. Ok, eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, en este caso, como dato, les voy a dar que el esponjamiento es de 1.25. Con el esponjamiento de 1.25 ustedes pueden calcular la compactación, que es la inversa, básicamente. Llevo la inversa, me sale 0.80. Y con ello, nosotros tenemos la fórmula. Esta fórmula grande, compleja, complicada, quizás para aprender, pero en realidad es sencillo de utilizar. ¿Por qué? Vamos paso a paso. El volumen de excavación, chicos, ya lo conocemos, lo hemos hallado. El factor de esponjamiento lo conocemos, está en el dato. Volumen de relleno lo hemos hallado. Volumen de esponjamiento, aquí está. Y el factor C o el factor de compactación está acá, el inverso. Chicos, hablamos de una fórmula en donde no hay ninguna incógnita más que el resultado, porque todo es conocido, todo lo conocemos. Cuestión de reemplazarlo. Reemplazamos 792 por 1.25 menos 1.92 por 1.25 entre 0.80 y finalmente nos va a dar 6.94, 6.90, perdón, y 6.90 difiere difiere completamente de lo que yo había hecho como resta simple. ¿Por qué? Porque la eliminación del material excedente, repito, no es un cálculo geométrico, es la única partida de movimiento de tierras que no se calcula por geometría. Se calcula con la fórmula que hemos dado, afectado, ¿por qué? Por el esponjamiento y la compactación. ¿Sí, chicos? Ahí ustedes pudieron ver la diferencia que se tiene. Ahora, una de las consultas que también me suelen hacer, oye, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido material de préstamo? Ok, bacán, tu explicación, con relleno con material propio, que saqué, pero si fuera relleno con material de préstamo, si fuera con relleno con material de préstamo es mucho más sencillo. Todo lo que tengo se iría, todo vendría a ser mi volumen de eliminación. Entonces mi volumen de excavación perdón, mi volumen de eliminación se reduciría al volumen de excavación por el esponjamiento. El volumen de excavación lo tenemos, 792, por el esponjamiento que es 1.25. Y con eso tendríamos, chicos, el resultado de 9.90 metros cúbicos para poder tener la eliminación de este material excedente si es que fuera relleno de material de préstamo. ¿Ok? Ha quedado claro, chicos, la aplicación de la fórmula para ambos casos, si es relleno con material propio o relleno con material de préstamo. ¿Sí? Inge, ¿podría repetir el tema por favor, del material de préstamo? Sí, claro. Lo que sucede, por ejemplo, la principal diferencia es que cuando yo tengo relleno con material propio, yo voy a utilizar, ¿no? Esto en verde significa que yo voy a utilizarlo para rellenar. ¿Sabes? Si tengo de préstamo, voy a traer de fuera, no voy a utilizarlo. Entonces, como no voy a utilizar, todo lo que excavo se va a ir. La fórmula se simplifica. Básicamente, mi volumen de eliminación sería lo que he excavado por el esponjamiento. Y con eso ya tengo el volumen de eliminación. Por eso es que ves que la fórmula aquí ya no es tan grande como cuando vimos esto, ¿no? Aquí la fórmula era un poco más extensa. Si te das cuenta, ya solo nos quedamos con el primer componente, ¿no? El volumen de Ah, ya, excavación por esponjamiento. ya la entendí, ya la entendí. Ya, gracias. Claro, lo de eliminación de material excedente, Luis, es un tema donde ya se ve afectado por el esponjamiento, no es un tema geométrico. Por eso les comenté acá que yo no podía hacer una diferencia directa, no puede ser una resta, no puedo decir que es 6. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando yo excavo, este volumen se expande. ¿Ok? Este cuadradito ya se expandió. ¿Qué pasó? Lo de acá se esponjó.
Entonces, cuando pasa eso, yo ya no puedo decir diferencia directa porque en el 792 y en el 192 he calculado puro volumen geométrico. Pero si se expande, ya no entra la geometría. Tengo que aplicar precisamente esta formulita que les he comentado. Que el volumen de eliminación básicamente es mi volumen que es cavado, el que veo visiblemente, ese volumen que yo visiblemente veo fuera es mi volumen de excavación por el esponjamiento. ¿Por qué? Porque es el rectángulo negrito por mi esponjamiento, eso es lo que yo voy a colocar ahí en campo. Y de eso yo voy a retirar un volumen en verde, que es mi volumen para el relleno. Pero el volumen para relleno básicamente es el volumen de relleno, el geométrico, por el esponjamiento entre el factor de compactación, porque nosotros sabemos que cuando rellenamos, ojo, no es un relleno natural, es rellenamos de estructura, hacemos una compactación, lo cual hace que incremente el volumen. Entonces, por eso es que se tiene esta fórmula, y de esto lo que comentaba Luis es que la fórmula no es necesidad que te la aprendas de memoria, la tienen, ya con esto la tienen, pero lo que sí es que tenemos que saber de dónde sacar la información. El volumen de excavación, este volumen lo hemos hallado acá. El factor de esponjamiento lo tenemos como dato. El volumen de relleno lo sacamos de aquí. Miren, lo hemos calculado. El factor de esponjamiento es dato y el factor de compactación es dato. Con eso, chicos, es simplemente reemplazar la fórmula y vamos a tener que el valor, como les había adelantado, es de 690, el cual difiere. Sé que difiere en este caso por poco, pero porque estamos analizando solo un cimiento, pero difiere, ¿no? Difiere. Es 690, el cual es la eliminación de material excedente. Distinto a si hubiera hecho la resta simple. Entonces, Luis, si queda claro. Sí, que quedó claro. Muchas gracias. Ok. Solo para complementar, Luis, esta figura de esta fórmula grande y este material que voy a utilizar para rellenar, sucede, ¿por qué? Porque yo sé que estoy mezclando con material propio, lo que se rellena. ¿Qué pasa? De hecho, terminé el ejercicio comentando qué pasaría si fuera material de préstamo, ¿no? Si fuera material de préstamo, es lo que justo acababa de comentar, no tendría que utilizar nada para el relleno. Si no utilizo nada para el relleno, entonces todo se elimina. Entonces la fórmula se simplifica a un volumen de excavación por el esponjamiento. ¿Ok? Con eso creo que sí está todo claro, ¿no? Ya como para ir finalizando, vamos a ver rápido nomás el movimiento de tierras de una zapata. En este caso vamos a tener dos suposiciones, va a ser un vaciado contraterreno y lo segundo es la cantidad, ¿no? Acá medio escondidito les doy el dato de la cantidad de la zapata. Que en este caso la excavación tenemos que tener en cuenta algo de la zapata que se llama isolado. Nosotros para calcular, por ejemplo, cuánto voy a excavar, lo que yo haría sería tomar el área en planta y la altura que yo necesito excavar como tal de mi zapata, encontrar el fondo de cimentación. Pero ojo, la altura que yo estoy tomando ahorita, ¿estaría bien? Creo yo que no está bien. ¿Por qué? Si bien es cierto, la zapata termina acá y de acá a acá es un elemento que se llama solado de concreto, que lo vamos a ver ya a posteriori con más calma. Ese solado de concreto está por debajo de mi zapata, quiere decir que yo tengo que excavarlo, ejecutarlo primero para poder recién hacer la zapata. Es correcto, José Luis. En la altura de color negro faltaban los 10 centímetros del solado. Yo tengo que considerar esto, hasta la flecha roja. Todo eso es lo que yo voy a considerar para tener la altura. Entonces, en este caso, el volumen de excavación sería 10. Primero, ¿por qué 10? Recuerda que les dije que son 10 zapatas. Por 1,20 por 1,20, 1,20 por 1,20, está por 1,10. 50 más 50 más 10. ¿Cuánto me da? 1,10. Correcto. Y eso me va a dar a mí 15,84 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces en Zapata tengamos cuidado, el solado también forma parte de esta altura que nosotros tenemos que excavar, ojo. No vayan a omitirla, se considera. De ahí vamos a pasar a lo que es relleno. En el relleno tenemos que tener en cuenta que ya no se trabaja como en cimientos. No vayamos a pensar en este ejercicio, chicos. Miren. Muchas veces dicen, ah, ok, sí, me quedó clarísimo, ¿no? Este es mi volumen de excavación, bacán, bacán. Mi volumen de concreto, a ver, mi volumen de concreto, ¿dónde está? Mira, hoy voy a rellenar esto, bacán. Voy a rellenar esto.
Discúlpenme. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces dicen, si yo hago esa resta, lo que a mí me va a salir es, mira, sale esto, y me va a salir esto. Entonces, ingeniero, sencillo, ya salió. ¿Sabes qué? La longitud es este ancho, ¿no? Este ancho, esta altura, ¿no? Este ancho de acá también. ¿Y cuál es la longitud? Ah, la longitud, uy, ¿cuál será? Este 1,20 m, ¿no? ¿Por qué? Porque el corte es AA, entonces estoy viendo hacia allá, entonces la longitud es 1,20 m. Esa lógica que están teniendo, que es la misma lógica que hemos aplicado en cimiento corrido, en Zapata, está mal. ¿Por qué? Porque si yo lo traduzco en planta, lo que ustedes estarían calculando como relleno es esto de aquí y esto de aquí, ¿no? Les estaría faltando la parte central, ¿no? Estos cachitos de aquí les estaría faltando. Lo voy a poner en verde para que ustedes vean, ¿no? Estaría faltando esto de acá y estaría faltando esto de acá. Eso estaría faltando. Esa lógica que aplicamos, por ejemplo, en cimientos, acá ya no la podríamos aplicar. Lo que tendríamos que hacer básicamente es una resta de áreas, el área grande menos el área de la columna, para finalmente poder multiplicarlo por la altura que tengo de relleno y con eso ya calcular el volumen. Entonces, por eso aquí yo les coloqué en la fórmula, vamos a hacer el área en planta. El área en planta es este, ¿no? La columna es de 25 por 25, entonces con esos datos ya nosotros vamos a calcular. Básicamente va a ser 10 porque son 10 zapatas por el área en planta que es 1,20 por 1,20 menos 0,25 por 0,25 y todo por 0,50. Eso nos va a dar 6,89 metros cúbicos. Finalmente, ojo que estamos viendo relleno con material propio. Para hacer relleno con material propio, lo que vamos a hacer es la eliminación del material, vamos a utilizar esta formulita. Pero ojo, excavación conocemos, esponjamiento lo conocemos, relleno lo conocemos, perdón, relleno lo conocemos de resultado, esponjamiento lo conocemos y compactación lo conocemos. Todos son datos conocidos. Tendríamos que simplemente reemplazar con los datos que hemos hallado para determinar que el volumen de eliminación es 9,04. ¿No? 9,04, el cual obviamente difiere de la resta que estamos dando aquí. Nos hicieron una resta directa. Va a diferir porque la eliminación del material excedente, repito, no es geométrico. Ya involucra el cálculo con el factor de esponjamiento. ¿Ok? Ahí cambia un poco la lógica al momento de que nosotros hagamos el relleno, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Tienen que adecuarse al elemento estructural que están analizando, ¿no? En cimientos, si pueden todo de largo hacer la resta, pueden hacer esa resta geométrica visual, ¿no? Y multiplicar por el largo, les va a salir, pero en zapatas no funciona esa lógica, ¿no? Entonces utilicemos otra, la del área en plan. ¿Qué, chicos? Creo que hasta ahí, no sé si ha quedado todo claro, me van comentando, por favor. ¿Ok? Entonces, ya para ir finalizando, chicos, vamos a presentar las conclusiones que hemos tenido en este pequeño webinar, ¿no? Hemos hablado de dos capítulos en realidad grandes, los he tratado de simplificar y darles lo más importante, siendo lo primero que hemos hablado es la importancia de los metrados como tal, ¿no? Los metrados, como ustedes han podido ver y les he podido explicar, son fundamentales en toda la etapa de inversión del proyecto, tanto en que yo defino mi presupuesto como en la etapa de ejecución. Como les comenté, son la piedra angular de todo lo que es gestión de costos. Muchas veces queremos ver presupuestos, planificación de obra, y cuando queremos ver de lleno, vemos que la base es el metrado. Con el metrado nace todo ello. De ahí vamos a ver ya algunas conclusiones acerca de este capítulo que hemos podido ver, de estructuras. En primer lugar, los movimientos de tierra son procesos fundamentales para el proceso de construcción dentro de un proyecto de edificación. El segundo punto, que es un poco lo que he estado repitiendo, no me canso de repetirlo hasta que quede bien claro, que todo lo que son partidas de relleno, excavación, nivelación son geométricas, no se ven afectadas por el esponjamiento. La única partida que se ve afectada por el esponjamiento es la eliminación del material excedente. Y lo dice el último punto, el esponjamiento y la compactación solo afectan el material excedente. ¿Ok? Entonces, esas son las conclusiones con las que quiero cerrar el webinar del día de hoy. Estaré atento a alguna consulta que me puedan hacer, no vía chat,
estoy con el chat abierto, los leo. Y de no ser así, eso sería todo por este webinar que se ha preparado para ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Quedo atento a alguna consulta que esté pendiente. Material propio y material prestado. Material propio hace referencia a que dentro de mi excavación tengo material adecuado para yo poder utilizarlo como relleno. Pero a veces pasa que el material no es no es el adecuado, pues hasta, inclusive pueden encontrar hasta relleno orgánico. Entonces, si yo lo excavo, no lo voy a poder utilizar para poder hacer mi relleno. Entonces, ese material lo tengo que eliminar todo y traer material de fuera de obra. Esa es la diferencia entre un relleno con material propio y un relleno con material de préstamo. Es la procedencia del material, si lo puedo utilizar del mismo proyecto o si lo tengo que traer de fuera. Y chicos, de nuevas consultas, les agradezco muchísimo. Espero que el webinar les haya servido, que hayan entendido dos conceptos claves, ¿no? El primero, la importancia que tiene el metrado, la responsabilidad que tiene. Y segundo, ya empezar a ver cómo se maneja en el tema de estructuras, poco la lógica que debemos seguir, ¿no? Luego todo esto se plasma en un archivo Excel. Lo que ustedes ven como una fórmula grande se plasma en una celda. ¿Ok? Eso se hace muchísimo más rápido. Ujú. Las partidas de trazo y replanteo son obras provisionales. La nivelación sí entra dentro del movimiento de tierra, pero trazo y replanteo son obras provisionales. Son partidas que nos acompañan también a lo largo de todo el proyecto. Ojo, no es solo el trazo en mi terreno, ya tracé y ahí construyo. Pero para los acabados, si tengo un enchape, ¿dónde lo coloco? Tengo que colocar y nos va a acompañar en todo lo que es la construcción del proyecto. Ok, muchísimas gracias a todos por su participación. Listo, le agradecemos al ingeniero por su participación en el webinar. Muchísimas gracias, ingeniero, por sus conocimientos compartidos con los participantes y procedemos a agradecerle mucho a usted por su participación. Ahora me quedo yo con los participantes para poder realizar las dinámicas. ¿Listo, estimados? Listo, estimados, voy compartiendo mi pantallita. Sí, veo consultas en el chat, así que vamos respondiendo. Un momentito, voy compartiendo mi pantallita. A ver, un momentito, voy compartiendo mi pantallita, sí. Listo. Listo, estimados, vamos a empezar la primera dinámica. ¿Sí? El certificado, sí, como ya ha sido mencionado al inicio, es 100% gratuito de este webinar y se va a estar enviando el día de mañana por medio del Gmail y avisando también por el WhatsApp del webinar también. Empezamos con la primera dinámica, estimados. Nuestra primera dinámica consiste en el descuento del 50% en la inscripción del curso a nuestro curso especializado Métodos en Edificaciones. ¿Sí? Vamos a correr un cronómetro de 10 minutitos para darles acceso a este gran beneficio del 50% de descuento. ¿Sí? Tenemos al inicio de que nuestra inversión general dentro de este cursito es de 380 soles, pero con este gran descuento tenemos un alrededor de la mitad del precio, que sería 190 soles, o en caso de dólares, 109 dólares o 55 dólares. ¿Sí? Ahí tenemos
tenemos para correr unos 10 minutos por esta gran dinámica, la cual nos va a dar el 50% automático de descuento, en el cual ustedes van a poder ser acreedores de este descuento. ¿Sí? A ver, voy a pasar el link por el chat del Zoom para que ustedes puedan inscribirse. Están 100% invitados a esta gran dinámica. ¿Sí? Voy a enviarles el enlace. Y esta dinámica comienza ahora mismo con los 10 minutos. Hablarles un poco más sobre nuestro gran cursito, el cual es Metrados en Edificaciones. El inicio es el día domingo 2 de noviembre y obviamente vamos a hablar sobre nuestro cursito. Nuestra metodología es una modalidad 100% virtual con nuestras clases 100% en vivo por medio de la plataforma del Zoom. Nuestras clases 100% en vivo por medio de la plataforma del Zoom. Asimismo, también tenemos, ya les envié el link por el chat del Zoom, ¿sí? Ahora tenemos el link por el chat del Zoom y acá tenemos lo que favorece a nosotros por medio de la plataforma de Zoom, la interacción con nuestros docentes y participantes. Asimismo, una plataforma que es 100% virtual y también contamos con 36 horas académicas distribuido en 12 sesiones. El inicio ya ha sido mencionado, que es el día 2 de noviembre y el horario es de los días sábados a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde y los días domingos también a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Sí? Nuestra distribución en contenido está dentro de 9 módulos y obviamente como beneficiarios a ser inscritos a este gran cursito tienen un aula virtual 100% a su disposición en el cual van a tener sus clases grabadas dentro de nuestra aula virtual. Sí, estimados, también tenemos que el material que se ha compartido dentro de su sesión también es dentro de esta gran aula virtual. También mencionarles que somos un centro de entrenamiento autorizado por Autodesk, muy aparte de nuestra certificación como GESCONVIAL, se añaden 2 certificados internacionales a nombre de Autodesk. ¿Sí? Tenemos este gran certificado, 2 certificados adicionales, ya que somos un centro especializado dentro con certificación de Autodesk. Tenemos esta gran dinámica de 10 minutitos. Mencionarles más sobre el pequeño curso de que lleva 9 módulos, obviamente. Dentro de los 9 módulos contamos con 2 exámenes, un examen parcial dentro de los módulos y por último, para cerrar nuestro cursito, tenemos un examen final. ¿Sí? Y alrededor a ello también tenemos que contar con el 50% de nuestra asistencia al cursito, por lo que nuestros cursos son 100% en vivo, interactivos, y también para poder aprobar debemos tener una nota mínima de 14 para poder lograr tener nuestras certificaciones. Listo, también mencionarles que nuestro docente es el ingeniero Ricardo Ariza Gómez, el cual ya ha sido presentado por medio de este webinar y el que nos ha brindado los conocimientos el día de hoy. También es bueno mencionar que hablamos sobre nuestra modalidad avanzada. Nuestra modalidad avanzada les va a brindar obviamente clases 100% en vivo por medio del Zoom y acceso a las grabaciones y al material del aula virtual. Asimismo, nuestra certificación por medio de GESCONVIAL les incluye un código QR de verificación de su certificado. Mencionarles también de la inversión general, la cual es de 380 soles, pero con esta gran dinámica que está transcurriendo en estos momentos, tenemos el descuento del 50%, totalmente. Nuestra inversión general, que es de 380 soles, disminuye a 190 soles y en cuestión de dólares, 109 dólares a 55 dólares. Tenemos aquí los métodos de pago y podemos ir a las cuestiones de la certificación que ya hemos ido mencionando a nombre de GESCONVIAL y obviamente en un caso opcional tenemos la certificación por medio del Colegio de Ingenieros del Perú, la cual es opcional y cuenta con una inversión individual de 35 soles o 10 dólares y es una inversión completamente opcional. Asimismo también tenemos nuestros pasos de inscripción, los cuales ya vemos en nuestra pantalla, lo cual obviamente es elegir la modalidad avanzada. También realizar el depósito, que en este caso, dentro de esta dinámica de los 10 minutitos, tenemos que sería de 190 soles y también debemos rellenar el formulario que se ha enviado ya por nuestro chat del Zoom.
Sí, estimados, también tenemos lo siguiente. Vamos a presentar un pequeño videito sobre nuestro curso especializado. Bienvenidos al curso Metrados en Edificación. Descubre cómo este curso transforma tu comprensión de los proyectos de construcción. Explora el proceso de aprendizaje que te llevará a conocer los elementos presentes en un proyecto de edificación y los procedimientos constructivos que finalmente te ayudarán a realizar un metrado de un proyecto de edificación. En este curso aprenderás las diversas partidas que componen una edificación, desde las obras provisionales, el casco estructural, partidas de arquitectura e instalaciones. Resolverás ejemplos prácticos de metrados mediante plantillas especializadas de Excel, que nos ayudarán a calcular las diversas partidas de los proyectos. Finalmente, dominarás los metrados en edificaciones y comprenderás la importancia de estos en la gestión de proyectos. Únete a nosotros y conviértete en un experto en metrados en edificaciones. Listo, estimados, ya ha sido mencionado. Por favor, mantenerlos en sala ya que ya viene nuestra gran dinámica, la cual es un gran sorteo de 3 semibecas. ¿Sí? A nuestro curso especializado, el curso de metrados en edificaciones, que empieza el día domingo 2 de noviembre. Sí, estimados, todavía tenemos un poco de tiempito, tenemos 3 minutos. Por ahí mencionarles actividades que ya les ha sido mencionado al inicio de nuestra sesión, las cuales son de que nuestra certificación del día de hoy es completamente gratuita y será enviado mañana alrededor del día, a lo largo de nuestro día. Asimismo, también es que en nuestra inscripción al Zoom, al momento de ingresar, colocar nuestros nombres y apellidos completos, ya que con estos datos nosotros vamos a poder generar sus certificados gratuitos del webinar del día de hoy. Asimismo, también recordar que nuestro cursito empieza el día 2 de noviembre y asimismo nuestras modalidades virtuales permiten acceder a nuestros estudiantes de todas las partes del mundo y también de algunas cuestiones en cuestión de trabajo. Asimismo, recordar que tenemos 9 módulos, tenemos cuestiones aquí y voy a ir compartiendo el link del sorteo. El link de sorteo de las 3 semibecas, pero recuerden, estimados, que todavía tenemos ingreso al link de la inscripción. Sí, que tenemos el 50% de descuento aquí en nuestra inversión general. Aquí está en nuestra pantallita, tenemos todavía el gran sorteo, ¿sí? La gran inscripción. Voy a enviarles por el medio del chat del Zoom el sorteo para que se puedan inscribir en lo que todavía tenemos tiempo aquí en nuestra sala. ¿Sí? Todavía tenemos tiempo aquí en nuestra sala, así que vamos enviando el chat, por medio del chat, el link del sorteo. ¿Sí? Todavía tenemos un minutito más para poder ingresar a los participantes que deseen participar por medio del sorteo de semibecas. ¿Sí? Todavía tenemos chance para que puedan ingresar, estimados. Todavía tenemos chance para que puedan ingresar. Tenemos un minutito adicional todavía y obviamente recordarles nuestras certificaciones por medio de Autodesk y obviamente el descuento de ahora mismo que tenemos del 50%. ¿Sí? Por medio del chat del Zoom ya les he facilitado el link del sorteo de las semibecas porque todavía tenemos tiempo para que se puedan ir inscribiendo. ¿Sí? Tenemos todavía el gran sorteo de las 3 semibecas para que ustedes se puedan ir inscribiendo. Lo tenemos por medio del chat del Zoom y todavía tenemos tiempito para poder acceder a este gran descuento. ¿Sí? Ahí estamos viendo en nuestra pantalla todavía nuestras especificaciones sobre nuestro curso, el cual ya acreditamos desde que es 36 horas académicas y obviamente en nuestra modalidad avanzada tenemos todos los beneficios brindados ya el día de hoy. Y todavía tenemos algunos segunditos más. Ahí tenemos ya participantes que se están uniendo al sorteo de las 3 semibecas. Vamos a esperar a los demás participantes. Vamos a arreglarnos sus nombrecitos por este lado. Sí, vamos a arreglarnos sus nombrecitos por este lado. En lo que vamos. Ok, acabó. Acabó nuestra primera dinámica. Terminó el tiempo de nuestra primera dinámica, pero no nos retiremos de sala porque todavía tenemos la segunda dinámica. Y todavía tenemos nuestra segunda dinámica, la cual es nuestro gran sorteo de 3 semibecas.
Estimados, ahí vemos que se están uniendo los participantes. Ahí vemos que se están uniendo nuestros participantes y vamos a empezar. Y vamos empezando. Muy bien, vamos empezando. Voy ordenando los nombrecitos de nuestros participantes aquí. Si se puede visualizar en mi pantalla. Y vamos avanzando, estimados. Todavía acá vemos, tenemos a Piero, tenemos a Junior, tenemos a José Manuel, tenemos a Bernardo, aquí tenemos a un niño, tenemos a nuestros participantes que se están uniendo. Sí, chicos, tenemos el link en el chat del Zoom. Todavía les puedo dar un par de minutitos adicionales si es que todavía faltan participantes por ingresar. Sí, allí vemos, ven, ahí está John. Voy esperando un par de minutos más. Sí, se subirá el video de la clase. ¿Se subirá el video de la clase presente en algún medio? Sí, se subirá por medio de nuestra plataforma virtual y lo estaremos enviando por medio del WhatsApp grupal que tenemos de nuestro web. ¿Sí? Vamos avanzando, vamos avanzando. Aquí tenemos a los nombrecitos de los participantes. Les puedo dar un minuto adicional para que todavía se puedan ir uniendo a nuestro gran sorteo. Todavía tenemos un minuto adicional. ¿Sí, estimados? Todavía nos falta un par de minutitos más para poderles dar el chance de poder ingresar al gran sorteo. ¿Sí? Podemos esperar un par de minutitos más. Recordar aquí en lo que vamos ordenando los nombrecitos. Recordarles que hemos realizado la primera dinámica y ahora vamos a nuestro gran sorteo de metrados en edificación. Sí, nuestro curso especializado. Tenemos de repente alguna otra consulta. Se puede, sí, lo puedo reenviar, no hay ningún problema. Vamos a reenviar el sorteo de semibecas. Vamos a reenviar. Les estamos dando un pequeño chance para que ingresen. Estamos 10 y 12. 2 minutitos más para que puedan ingresar a este gran sorteo. Se ha vuelto a enviar el link del Forms. Chicos, por favor, vamos avanzando así rápido, 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 para que puedan ser ganadores de esta gran semibeca. ¿Sí? Ya vamos un minutito adicional para las personitas que me han estado escribiendo en el... No se puede copiar el link. Ok, revisamos bien porque aquí hay chicos que sí se han podido ingresar. Vamos, chicos. Tienen un minutito más para poder ingresar a este gran sorteo y terminamos nuestra segunda dinámica. Ya que ya terminamos la primera, nos vamos por esta segunda dinámica. Sí, nos mantenemos en salita para poder ver este gran sorteo y poder ser alguno de los ganadores de nuestra segunda, de nuestras 3 semibecas. ¿Sí? Me van comentando, tengo un minutito adicional, todavía está corriendo, para poder cerrar, buenas noches, para poder cerrar nuestro link. ¿Sí, chicos? Estamos terminando. Listo. Damos por terminado. No hay ningún participante más, ¿verdad? Ya estamos terminando. Listo, procedemos a cerrar el Forms. Listo, ya está. Y vamos a copiar sus nombrecitos en nuestra ruleta aleatoria para ver a los siguientes ganadores, ¿sí? Vamos a colocar aquí sus nombres, chicos, para ver quién será el próximo ganador. Les deseamos mucha suerte a todos y que empiece la primera ruleta. Yuliño Córdoba es el primer ganador de nuestro sorteo de las 3 semibecas. Yuliño, vamos a anotar tu nombre y lo vamos a eliminar de la listita. Yuliño es nuestro primer ganador de este gran sorteo. Y vamos a la segunda. Vamos a mezclar los nombrecitos. Y vamos a dar muchas felicidades a Yuliño. Nos vamos a estar contactando contigo alrededor del día de mañana para darte tu beneficio. ¿Sí? Vamos con el segundo ganador. Con el segundo ganador.
Listo. Mario es el segundo. Mario es el segundo. El segundo ganador. Mario es el segundo ganador. Aquí está Mario. Vamos a colocar su nombre en la relación. Mario es el segundo ganador. ¿Listo? Felicidades a Mario. El día de mañana nos vamos a estar comunicando contigo alrededor del día para poderte brindar el beneficio. Vamos a mezclar nuevamente los nombrecitos. Y vamos a comenzar la ruleta. Es el tercer ganador, el cual vamos a sortear. José Manuel es el tercer ganador. Muchas felicidades a José Manuel. Pero aquí el área académica nos viene mencionando que tenemos 2 semibecas más por sortear. Si nos vemos aquí activos en el chat del Zoom. A ver, chicos, por favor, quiero ver su actividad de sí, quiero mi semibeca. Vamos a sortear una más. Y en lo que voy anotando el nombre de José. ¿Listo? De José Manuel. Chicos, quiero ver sus, sí, quiero mi semibeca, sorteemos 2 más, vamos. Si veo actividad en el chat de Zoom, área académica me menciona que podemos continuar con 2 semibecas más. A ver, ¿cómo va el chat? ¿Cómo va el chat? Sí, muy bien. Muy bien, chicos, está genial. Vamos a dar 2 semibecas más gracias al área académica que ya nos ha dado el visto bueno. Así que vamos a sortear 2 semibecas más. 2 semibecas más. Vamos a mezclar los nombrecitos. Vamos a mezclar los nombrecitos. Así que vamos para este lado. Les deseamos mucha suerte a todos y atentos a este sorteo. Frederich es nuestro cuarto ganador. Muchas felicidades a Frederich. Vamos a anotar tu nombrecito. Vamos a anotar tu nombrecito, Frederich. No nos desanimemos los demás porque todavía tenemos una oportunidad más para ganar. Así que, por favor, chicos, nos mantenemos conectados. Mucha buena vibra, mucha buena suerte. Y damos por el último sorteo para ustedes. Bernardo Jesús es nuestro último ganador, chicos. Les agradecemos a todos por estar conectados el día de hoy. De verdad, los invitamos también a nuestra primera clase del curso de Metrados en Edificaciones el día 2 de noviembre, que es una clase 100% abierta. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Agradecemos a todos por su participación y su actividad dentro de nuestro webinar. Muchas gracias y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.